Bueno, muy buenos días. Al ser las 9:05, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Es un taller sobre pavimentos equivalentes y análisis del ciclo de vida de pavimento. Es una iniciativa que nace a raíz de una solicitud expresa que nos llegó por medio de la Federación de Municipalidades de Cartago. Gerardo y su equipo nos invitaron al instituto a participar en una sesión de la federación y surgió la necesidad de traer este taller para entendimiento de los encargados de las unidades de gestión o los responsables de las unidades de administración vial de las municipalidades. Como les decía, la sesión estará siendo grabada, la vamos a guindar en nuestra página y al final podremos participar en la presentación a quienes así lo soliciten. El objetivo de la sesión de hoy prácticamente son dos grandes temas. Primero, con el ingeniero Cristian, viajar por un repaso teórico que nos lleva al entendimiento de cuáles son los tipos de pavimentos y cómo se comparan o se hacen equivalencias entre ellos para terminar en un análisis económico, cómo se calcula el análisis económico del ciclo de vida del pavimento, es decir, desde que se diseña hasta que se pone en operación y se le da el mantenimiento en el periodo de diseño respectivo. La dinámica de la sesión es de 1 hora y 30, está plasmada en total. Le estaríamos dando a Cristian la oportunidad de que dicte la presentación en forma consecutiva. Para eso les pido apoyarse en el chat. Si tienen alguna duda, algún comentario o alguna pregunta, lo vamos anotando en el chat para que no se les olvide. Y al final daremos un espacio de unos 15, 20 minutos para resolver preguntas, dudas y comentarios. Les presento al ingeniero Cristian Ramírez. Cristian Ramírez es ingeniero en construcción, tiene 8 años de experiencia laboral. Trabajó para la empresa Cemex, siendo encargado del área de pavimentos rígidos, en donde estuvo en las unidades de infraestructura, de pavimentos, de pisos industriales, en el proceso de atención de licitaciones, cotización, contratación, coordinación y supervisión de proyectos de pisos industriales y de pavimentos rígidos, responsable del diseño de pavimentos y análisis de costos en el ciclo de vida, también como capacitador en seminarios de diseño de pavimentos rígidos y construcción, tanto para el sector público como privado. Tiene una maestría en ingeniería vial del TEC, tiene estudios de análisis de datos, analista de negocios PMI y trabaja para una empresa constructora Rocha Pedraza. Entonces, para mí es un honor contar con la experiencia y el conocimiento de Cristian en esta mañana y ponerlo al servicio de todos los interesados que hoy nos acompañan. Entonces, le doy la palabra a don Cristian. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, muchas gracias, Carla, por la presentación. Y como les decía, Carla, esta es una recopilación de información que muestra conceptos teóricos de los pavimentos rígidos. Primero, vamos a verlo. Tenemos en la agenda ver estas definiciones y diferencias entre los pavimentos rígidos y flexibles. Posteriormente, pasando a el diseño de los pavimentos rígidos, cómo se pueden hacer diseños equivalentes con pavimentos flexibles. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos prácticos aplicados que tienen aplicación en Costa Rica perfectamente. Y también en el tercer tema vamos a tener análisis de costos de ciclo de vida de los pavimentos, también con algunos ejemplos. Quedará abierto el panel para preguntas y respuestas. Bien, entonces, lo primero es tener muy claro qué es un pavimento. Es una estructura que está conformada por varias capas y estas tienen dos funciones principales. La primera es estructural, soportar cargas, y es aquí donde se diferencian los diferentes tipos de pavimentos. En el caso de los pavimentos rígidos, estamos hablando de pavimentos formados por una losa de concreto hidráulico
que se soporta en una capa de base y o subbase, la cual está por encima de una subrasante, que es el suelo existente en sitio, ¿verdad? Y el segundo objetivo de un pavimento va a ser brindar un nivel de servicio adecuado para el usuario, ¿verdad? Entonces, estas capas no solamente tienen que soportar las cargas, sino que el servicio del tránsito de los usuarios debe ser confortable y debe durar por un largo periodo de tiempo, ¿verdad? Aquí a la derecha podemos ver una imagen donde se ve una losa de concreto que está apoyada sobre una base granular y debajo de esta hay capas que pueden ser o no necesarias, ¿verdad? Que ya ahorita en un momento lo vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este pavimento rígido y un pavimento flexible? Ok, como algunos de ustedes sabrán, porque sabemos que tenemos un panel de personas que son técnicas, ingenieros, también estudiantes de ingeniería, pero también hay representantes de municipalidades. Entonces, vale la pena repasar las diferencias. El pavimento rígido, como tiene un material en la parte superior, la capa de concreto hidráulico, mucho más rígida, distribuye las cargas de forma más horizontal. Entonces, como ven acá, las flechas negras en esta área roja se extienden más horizontalmente. A caso contrario es el pavimento flexible, el cual está compuesto por también varias capas. La primera de estas siendo la carpeta asfáltica, ¿verdad? Eh, y debajo teniendo base, subbase, subrasante, que funcionan en conjunto para soportar estas cargas. Sin embargo, al ser el pavimento, bueno, la carpeta asfáltica 10 veces menos rígida que el concreto, hace que las deformaciones en el pavimento sean más profundas y por tanto las capas inferiores deban trabajar en conjunto para soportarlas, ¿verdad? Entonces, esa es la principal diferencia entre los pavimentos rígidos, el de la izquierda, y flexibles, el de la derecha. Bien, ahora, dentro de cada uno de estos tipos de pavimentos, y no son los únicos, también hay pavimentos semirrígidos que combinan una carpeta asfáltica con una base estabilizada que es algo más rígida por debajo. eh, pues existen diferentes subtipos de pavimentos y en este caso lo que vamos a ver en este momento son los pavimentos rígidos, ¿verdad? Que son de interés para este seminario. eh, y los más comunes que se utilizan actualmente son los pavimentos rígidos de losas de concreto simple, o en sus siglas de inglés JPSP. Em, Estos pavimentos rígidos están conformados por losas de concreto que pueden tener o no necesidad de colocarse barras pasajuntas, conocidas también como dovelas, eh, que a su junta longitudinal están amarrados por varas de amarre, valga la redundancia, y que la separación de los cortes normalmente anda alrededor de los 3 metros, 4 metros, digamos, de una losa convencional. Ahora, si vemos un otro tipo de pavimento rígido que se puede aplicar y que se ha construido en Costa Rica, eh, son las losas optimizadas o de dimensiones reducidas, que también se conocen como losas cortas, las cuales sí tienen una patente, ¿verdad? Por una empresa chilena. Sin embargo, en este caso, eh, vamos a explicar es la lógica y la idea es verlo de forma educativa de cuál es la lógica detrás de optimizar las losas de un pavimento. Este, si pueden ver en la imagen de la derecha, tenemos en la parte superior un pavimento con losas estándar con dimensiones mayores, digamos de unos 3 metros de sus separaciones de los cortes, y los ejes caen apoyados en una misma losa ambos lados del eje, ¿verdad? Lo que hace que los esfuerzos para ese, digamos, cuadrado o ese rectángulo sea mayor que si comparamos con la imagen de abajo en el cual los ejes están cayendo en distintas losas, ya que los cortes de las juntas se hizo de forma más seguida y esto al caer cada lado del eje en una losa distinta hace que se disminuyan los esfuerzos. Entonces, al disminuirse los esfuerzos, lógicamente las solicitudes para el diseño van a ser menores
y por tanto las losas van a quedar de menores espesores, lo cual es al final se convierte en menor espesor de losa, es equivalente a menores costos en la construcción de un pavimento rígido, eh, en general en la construcción inicial del pavimento, ¿verdad? Ya vamos a ver que no solamente es eso lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de construir un pavimento. Eh, Ahora bien, hay otros tipos de pavimentos rígidos y bueno, me devuelvo un segundo. Ustedes me preguntarán si es o no necesario poner acero de refuerzo a lo largo de toda la losa. Y esto es algo que se trae así por cultura desde hace muchos años, que realmente ahorita no se ve la necesidad en pavimentos rígidos de construirlos teniendo una malla de refuerzo en cada una de las losas. Hay múltiples metodologías de diseño, pero realmente se ha dejado de utilizar las mallas dentro de las losas de concreto, sino que los paños de las losas en su interior simplemente tienen concreto, no tienen mallas de refuerzo y se puede o no necesitar solo en las juntas donde están los cortes la colocación de dovelas. Entonces, lo que se conocían como pavimentos de concreto continuamente reforzados realmente se han dejado a un lado, se hace más en usos como aeropuertos o pisos industriales o naves industriales en los cuales las cargas son muy, muy, muy altas, y también los plazos de diseño son de 40, 50, 60 años o más. ¿Ok? Ahora, otros tipos de pavimento rígido utilizados son las sobrecapas de concreto y aquí estos van a tener mucha utilidad en calles en las cuales ya haya una estructura de pavimento como tal colocada, ¿verdad? Que no todos los pavimentos que se van a construir son nuevos, sino que ya está eh, unas capas de bases, de subbase, incluso una carpeta asfáltica, por ejemplo, en sitio. Y existen metodologías que permiten tomar estas capas, analizar sus capacidades y poder diseñar un pavimento rígido como una sobrecapa, sea adherida o no. Lo más común es hacerla no adherida, considerando que la losa nueva que se va a construir se apoya y utiliza como base, como soporte, las capas que están ya colocadas en sitio. Entonces, esto se puede hacer de pavimento rígido sobre pavimentos flexibles o pavimentos rígidos sobre losas de concreto que también ya están construidas. Eh, y por otro lado, para un uso más rural, no lo quería dejar de lado porque también sé que muchas municipalidades, por ejemplo, tienen caminos, múltiples caminos en zonas más rurales que es muy complicado realizar una construcción, digamos, de alto costo, ¿verdad? Que es el presupuesto limitado. Entonces tenemos por acá las roderas de concreto, que son para, o también como placa huella, conocidas como placa huella, eh, que se construyen losas de concreto en franjas por donde van a pasar las huellas de los carros y en medio se rellena con material pétreo y con morteros para confinar básicamente estas huellas. Pueden o no llevar acero y también se pueden utilizar en altas pendientes con ciertos, digamos, cuidados en el diseño de dejar un ancla para que no se realice un deslizamiento del pavimento, etcétera. Lo quería dejar aquí plasmado porque hay una gran versatilidad que tienen los pavimentos rígidos para todo tipo de aplicaciones. Lo que pasa es que muchas veces es desconocido de manera cultural, en general no son tan conocidos o se les tiene un poco miedo por falta de experiencia en su diseño o en su construcción. Sin embargo, parte de también lo que lo quiero transmitir en este espacio es que hay ya muchos países, muchos municipios, municipalidades que han dado un paso y han tenido experiencia construyendo y han hecho bien las cosas y tienen proyectos para mostrar que han salido y resultado de buena forma, eh, con teniendo los cuidados de uno desde el diseño y dos la fase constructiva, ¿verdad? Eh,
¿cuál es al final el fin, el objetivo de hacer un diseño de un pavimento rígido? Antes de entrar a poder saber qué es un diseño equivalente a un pavimento flexible, pues tenemos que saber qué es hacer el diseño de un pavimento rígido, ¿verdad? Para esto, lo que se tiene que definir son los espesores de las capas, ese es el espaciamiento de las juntas y las condiciones de transferencia de carga. En general, estos son como los tres grandes puntos que se tienen que abordar cuando se quiere hacer un diseño de un pavimento rígido. En este caso, por ejemplo, tenemos un pavimento que resultó ser de 13 centímetros de losa de concreto y con 20 centímetros de base granular. Muy seguramente es un uso residencial o de bajo tránsito, ¿verdad? Eh, con las especificaciones de los materiales que pueden ver en la parte de abajo, concreto hidráulico de esta resistencia, una base granular de estas condiciones, ¿verdad? Esto es parte de lo que es el diseño de un pavimento rígido. Definir los espesores y las propiedades de los materiales que se van a utilizar. También es dar las dimensiones de cómo se va a manejar la relación largo-ancho de las losas, que para esto, digamos, la regla más importante es mantener la relación largo-ancho de las losas lo más cercano a uno posible, o sea, lo más cuadradas posibles. eh, y también durante la fase del diseño se van obteniendo, digamos, parámetros de si se pone o no dovelas en las juntas de contracción, si se deben poner las barras de amarre cada cuánto, ¿verdad? Y cómo se realiza el confinamiento del pavimento para poder garantizar un correcto vida útil del pavimento en el largo plazo. Porque parte de los criterios de diseño que se tienen que tomar, los podemos ver aquí a continuación, son, bueno, primero decir, hay varias metodologías de diseño, la más utilizada actualmente y que sigue siendo utilizada más bien es Ashton 93, que es una metodología empírica que se basa en pruebas que se hicieron en Estados Unidos hace muchos años, en las cuales se calibraron ecuaciones que relacionan las diferentes variables. Entre estas son algunas recomendadas por la metodología dependiendo de la importancia del proyecto que se está diseñando. También el índice de servicio que se le quiere dar a la carretera, a la vía o al parqueo o a lo que se esté diseñando, y también los coeficientes de drenaje, de cómo va a estar em, evacuando el agua y la humedad y conviviendo con la humedad el pavimento como tal. Aparte de esto, las condiciones de transferencia de carga, que es si tiene o no dovelas y si está confinado o no el pavimento, y propiedades del concreto, propiedades del suelo y algo de lo más complejo de predecir, que es el tránsito. Entonces, ¿por qué traigo esto acá? Porque ustedes podrían pensar que es complejo realizar un diseño de pavimentos rígidos. Sin embargo, hay bastantes parámetros que la metodología recomienda con el tipo de vía que se va a construir. Entonces, al final seguir una guía que con práctica se puede automatizar. eh, y lo que sí vamos a tener mucho cuidado es en las propiedades del concreto y las propiedades del suelo existente en sitio que se van a estar tomando en cuenta dentro del diseño, ya que es sensible a estos parámetros, y el tránsito que se puede predecir haciendo mediciones de TPD y de tipos de ejes que van a pasar por la carretera, eh, y proyectándolo a la vida útil que deseamos que tenga el pavimento. Ahora bien, esto todo se puede automatizar en hojas de Excel o también hay softwares gratuitos en los que se pueden correr las ecuaciones, que básicamente iguala un lado de la ecuación con la otra y busca cuál es el espesor de la losa de concreto que va a permitir que esto se cumpla. Entonces, por ejemplo, en esta hoja hay que, hay que ya, digamos, se tiene prediseñada, se escogen los niveles de confianza según el tipo de vía que se va a construir. Este tiene asociado una desviación estándar normal. También la desviación estándar del tipo del pavimento que se va a construir, del pavimento rígido, ya está recomendado. Y los índices de servicibilidad depende de qué tan bien se espera que quede la servicibilidad del pavimento
qué tanto confort va a dar desde el punto de partida de cero, desde el día uno, hasta que, y hasta qué punto se va a dejar de deteriorar el pavimento. Entonces, estos coeficientes también están dados por el tipo de importancia de vía que se va a construir. Y aquí vienen los otros parámetros que les digo que se debe tener más cuidado de determinar, pero que em, un diseñador de pavimentos, eh, siguiendo la metodología y siguiendo con pruebas de campo que se tienen sobre el suelo o las propiedades del concreto del proveedor o de la forma en que se va a elaborar el concreto, se pueden caracterizar. Realmente es muy rápido de hacer y es una metodología que, que es confiable y se ha utilizado y se sigue utilizando por muchos años porque precisamente genera resultados que están con un factor de seguridad importante y alineados a las necesidades particulares de cada proyecto, ¿verdad? Ahora, también se tiene en la mente por muchos profesionales que es complicado hacer el diseño de los aceros, de las barras de amarre, de las dovelas que se tienen que hacer, eh, modelaciones de cargas aplicadas y cómo se distribuyen los esfuerzos y cómo estos esfuerzos de la losa pasan a las dovelas y cómo las dovelas van a soportar el esfuerzo para saber los diámetros, las separaciones, las longitudes, pero la buena noticia es que muchas de estas ecuaciones ya están estandarizadas y hay recomendaciones que tienen tablas de la ACI, ¿verdad? De organismos confiables que nos permiten tomar simplemente de una tabla de forma práctica para, como recomendación para un diseño, el diámetro de las varillas, las longitudes y las separaciones, como pueden ver, por ejemplo, en este caso. Entonces, hay tablas como esta de la ACI 325 en las cuales podemos saber si ya diseñamos el espesor de la losa en el paso anterior, cómo vamos a seleccionar la longitud y el diámetro de la varilla y a qué espaciamiento se va a colocar, ¿sí? Hay mucho más que les podría decir de el diseño de los pavimentos como tal, pero vamos a seguir avanzando hacia cómo hacer que sea un pavimento equivalente con otros tipos de pavimentos, ¿verdad? Vean esto, otro detalle y tablas guías que hay para la sección de dovelas. En este caso, no son las barras de amarre, sino son las dovelas, que son los elementos que permiten transferir la carga de una losa a la otra, que no se necesita tampoco ya realizar el diseño tan complejo como normalmente se pensaba, porque hay tablas, como en este caso la CI 330, en la cual nos recomienda, según los espesores de las losas, seleccionar unos diámetros de varilla y cuánto va a estar embebida en cada uno de los lados del corte y en total cuál va a ser la longitud de esta dovela, ¿verdad? Entonces son tablas y guías que pueden utilizar los diseñadores de pavimentos rígidos eh, y, digamos, fácilmente poder llegar a un diseño final. Ahora, eh, parte de lo que eh, traemos para el día de hoy es entender cómo sabemos cuándo un pavimento rígido es equivalente a un pavimento flexible. Entonces, ya vimos que claramente ambos tipos de pavimentos se pueden diseñar de cero. Esto es, tengo un camino que quiero tener un pavimento nuevo y tengo parámetros de qué suelo hay en el sitio, qué capas hay en el sitio y qué tránsito va a pasar. Y yo propongo un pavimento flexible, o sea, con carpeta asfáltica y un pavimento rígido. No hay uno que vaya a ser mejor que el otro siempre. Digamos, va a depender mucho de las condiciones del proyecto, de cómo se esté analizando el proyecto también a largo plazo, eh, de la ubicación, topografía, facilidad para instalación y demás. Sin embargo, siempre es importante y es parte de lo que motiva al ISIC a hacer este tipo de foros, es contemplar las alternativas para poder evaluarlas y tomar la mejor decisión de, al final, el recurso privado o el recurso público que se esté utilizando para la construcción y eh, mejor tasa de retorno del proyecto como tal, ¿verdad? Entonces,
se pueden diseñar de cero los pavimentos, ambos, rígido y flexible, y evaluar. El pavimento flexible tiene tantos espesores, necesitaría hacer tanta excavación con X profundidad, necesitaría tener estos y estos capas de base, subbase y después una carpeta asfáltica tal, con una metodología de diseño que también puede ser la Ashton 93. Y por el otro lado, tenemos lo mismo con la metodología Ashton 93, u otra que se quiere utilizar para pavimentos rígidos, y nos va a decir, tenemos que profundizar tanto para que tenga la base que soporta la losa y la losa va a ser de este espesor. Eso es partiendo de cero, ¿verdad? Entonces, si se parte de cero, se hace así. Si no, si ya hay un proyecto en el que se tenga un pavimento flexible, que se contrató un diseño o que es lo usual que digamos, por la cultura en la que estamos, y no solo pasa en Costa Rica, sino a nivel Latinoamérica, eh, a veces únicamente se está pensando en pavimentos flexibles y ya se tiene un pavimento con su capa de carpeta asfáltica diseñado, su base granular y su base, y se sabe el suelo en el que se va a colocar. Si ya se tiene ese diseño, entonces se puede hacer un diseño equivalente en pavimento rígido. Y es aquí donde pues tenemos que entender que para hacer un diseño de un pavimento flexible como tal, también se tuvo que contar con confiabilidad, las propiedades del suelo, los espesores de las capas a los que se llegó, ¿verdad? Y las propiedades de esos materiales que se propusieron en el diseño. Eh, entonces, he visto, por ejemplo, casos de eh, condominios o, digamos, desarrollos nuevos eh, de patios de maniobras o de naves industriales en los cuales tienen toda la infraestructura ya diseñada en pavimento flexible y solamente se consideraron. Uno puede tomar ese diseño y hacer una ingeniería de valor para ese diseño, convertirlo a un pavimento rígido, saber a cuánto es equivalente y muchas veces poder demostrar de que por la menor necesidad de profundidad que se tiene que tener en las capas o por la durabilidad que va a tener el proyecto, que es precisamente el análisis de costo en ciclo de vida que vamos a ver en unos minutos, se podría plantear este otro diseño de pavimento rígido. Entonces, aquí creo que hay Deme un segundo porque, bueno, creo que alguien tiene como habilitada la forma de escribir acá en la pantalla y deme un segundo para ver, les comparto de nuevo. Ahí pueden ver la pantalla nuevamente. ¿Me confirman, por favor? Sí se ve. Ok, gracias. Bien, entonces, les decía, si ya se tiene el pavimento flexible y los espesores de las capas y las propiedades de los materiales, entonces se va a poder hacer un diseño equivalente que vaya a soportar las mismas condiciones y cantidad de tránsito que está siendo diseñado este pavimento flexible. Entonces se puede tomar ese paquete estructural que ya plantearon anteriormente y convertirlo a un pavimento rígido, que eso es precisamente hacer un diseño de un pavimento equivalente, ¿verdad? Hay dos alternativas, pues que al menos en mi caso sé que se pueden utilizar de forma confiable y es haciendo mediante Ashton 93 también un retrocálculo para saber cuántos fueron los ejes a los cuales se diseñó ese pavimento flexible y de esa forma hacer una conversión a ejes equivalentes para pavimento rígido. Ejes equivalentes son la cantidad de carga que va a pasar de tránsito en el pavimento, ¿verdad? Y así, haciendo ese cálculo a la inversa, poder saber cuál es la cantidad de ejes de pavimento rígido a los cuales va a estar sometido ese pavimento y hacer la losa, el diseño de la losa que va a soportar precisamente esas condiciones. Eso es una alternativa. La otra es un pavimento, perdón, es una metodología de diseño que está en línea, que la verdad la he utilizado por algunos años y es bastante confiable, práctica, sencilla de utilizar,
que utiliza una metodología de diseño que toma en cuenta no solo índices de servicio, de servicibilidad, sino que más bien toma en cuenta qué nivel de deterioro va a tener la losa. Entonces, es una metodología que se conoce como mecanística empírica, que tal vez se sale un poco de lo que queremos abordar ahorita mismo, pero toma en cuenta cómo se va a ir desgastando y agrietando las losas en lo largo de la vida útil. Entonces, incluye este concepto de deterioro y permite ajustar el diseño a niveles de exigencia distintos que se le quieran dar al proyecto. Entonces, y ahorita voy a abrir esta herramienta para que ustedes la puedan ver, que me parece la forma más rápida de poder hacer una conversión de un pavimento rígido, de un pavimento, perdón, flexible a uno rígido, porque ahí dentro de esta herramienta precisamente hay la opción de tomar una estructura de pavimento flexible existente y determinar para cuántos ejes fue diseñada de forma rápida y en la misma plataforma hacer el diseño del pavimento rígido, ¿ok? Entonces, les traigo por acá este ejemplo de que ya vamos a desarrollar para que ustedes lo vean, de una calle local de una vida útil de 20 años que se diseñó en un pavimento flexible en el cual arrojó un resultado de 5 centímetros de carpeta asfáltica, 20 centímetros de base granular, 30 centímetros de subbase y esto todo está sobre una subrasante de 4, de CBR de 4%. Eh, este paquete estructural, al realizar nosotros el diseño equivalente en pavimento rígido, nos va a dar una estructura de losa de, en este caso, 14 centímetros, según las especificaciones que estamos tomando en cuenta acá, con base granular de 20 centímetros y ya sobre el mismo suelo, ¿sí? Entonces, vean que al menos el paquete estructural se reduce la necesidad de la capa de la subbase granular y, lógicamente, la losa de concreto de 14 centímetros es el principal capa que va a tomar las cargas y las soporta de forma más horizontal, como lo vimos en las primeras diapositivas, sobre esta base granular y ya el esfuerzo que le va a llegar a la subrasante es adecuado y lo puede soportar. Mientras que la carpeta asfáltica, en este caso de 5 centímetros, si bien tiene una base granular de 20 debajo, no es suficiente para disminuir los esfuerzos que transmite de forma más vertical para que la subrasante los logre soportar. Entonces, por esto, el paquete estructural tiene una capa adicional de una subbase de 30 centímetros. Y esto es muy común verlo cuando se evalúan pavimentos rígidos y flexibles. Por ejemplo, les pongo el caso de que ahorita lo vamos a ver en análisis de costo de ciclo de vida, cuando se estuvo diseñando la carretera de Cañas Liberia y bueno, todo Ruta 1, Cañas Limonal y etcétera, esos tramos, fueron de las licitaciones del gobierno en las cuales se tomaron en cuenta ambos tipos de pavimento y se pueden ver las diferencias entre un diseño de pavimento, en este caso era semirrígido con base estabilizada, pero con carpeta asfáltica, y uno rígido. Y los espesores de las capas tenían esas variaciones debido a la forma en que soportan las cargas, que es el primer objetivo del pavimento, cómo soportar las cargas, ¿verdad? Entonces, esto que está acá eh, es realmente rápido de realizar y se los voy a mostrar en un momento compartiendo la pantalla de esta herramienta. Ahí me dicen si ya pueden ver la herramienta de Pavement Designer, por favor. Sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, eh, con mucho gusto después, si es de interés para la audiencia, podríamos coordinar con el DSIC si se quiere profundizar en temas específicamente de diseño y ver cómo se hace el diseño específico en pavimentos rígidos y distintas metodologías. En este caso no voy a detenerme demasiado por por el fin último del día de hoy, pero sí decirles que acá podemos diseñar desde parqueos, calles o patios de maniobras. En este caso, perdón, voy a seleccionar una calle y aquí podemos diseñar también sobre losas de concreto o calles de concreto, digamos, convencionales, como fueron las que vimos y la que voy a seleccionar en este caso, ¿verdad?
Y esta herramienta nos permite hacer el diseño en dos pasos de inputs y en la tercera ventana ya nos va a dar los resultados. Em, entonces, en este caso, vamos a ver que lo primero que nos va a pedir es qué tipo de calle va a diseñar, si es una calle residencial, colectora, una vía principal menor o mayor, o si son algún tipo de parqueo. Aquí esta herramienta tiene ayudas. Ah, bueno, y se puede también poner en español, eh, traduciéndola toda para verlo en español y hacerlo de esa forma. Y aquí en estas barras de ayudas nos dice que, digamos, a qué hace referencia una calle residencial, a qué hace referencia una calle colectora, y cuánto es el tránsito promedio diario de carga pesada que pasa normalmente por un tipo de vía. Entonces, esto es como una estandarización que se hace que no solo en esta herramienta se tiene ya condensado, sino por ejemplo en países como Colombia hay manuales de Invías en el que tiene diseños de pavimento estandarizados para tipos de suelo y condiciones de tránsito que va a tener. También aquí se hicieron en algún momento esfuerzos para tener ese tipo de manuales. Y básicamente acá, en el ejemplo que traía, tenemos una calle local con una vida útil de 20 años. Entonces vamos a poner una calle local con una vida útil de 20 años, ¿verdad? Y aquí es donde se puede seleccionar que se va a hacer un diseño a partir de un diseño asfáltico. Entonces, si uno quisiera hacer un diseño de un pavimento rígido de cero, aquí uno tiene que saber cuánta es la carga pesada que va a pasar por día, por la zona, cuál es la tasa de crecimiento del tránsito, cuál es la forma en que se distribuye el tránsito en las diferentes eh, líneas de la calle en las que vamos a diseñar. Pero en este caso, no nos vamos a ir por ese camino, sino que vamos a decir que vamos a estimar los ejes de diseño a partir de un diseño asfáltico. Y es aquí donde se habilita esta ventana en la cual es lo que nosotros tendríamos que hacer manualmente si quisiéramos hacer un diseño equivalente por medio de ASHTO, y es agarrar los espesores de las capas, el número estructural y el coeficiente de drenaje de estas, del asfalto, del diseño flexible, y calcular cuántos ejes está diseñado para que soporte, ¿verdad? Eso lo hace aquí mismo esta herramienta. Entonces le vamos a decir que son tres capas, que habíamos visto que son 5 centímetros de carpeta, 20 de base granular y 30 de subbase. Entonces, yo aquí le pongo que es la primera capa es asfalto, de, esto está en pulgadas, entonces serían 2 pulgadas que son 5 centímetros. Luego tenemos una base granular y una subbase granular. Los coeficientes y los números estructurales vienen de la metodología, los voy a colocar acá normalmente, digamos, los que se utilizan. eh, y lo mismo con los coeficientes de drenaje, que están dados por la metodología de Ashton. Entonces, estos son como puntos específicos que se pueden revisar con más detalle. Sin embargo, están dados por el tipo de material que se está utilizando. Entre mayor sea la calidad, más altos son los números de los coeficientes estructurales. Eh, en este caso, estos son como los estándares que se utilizan para un material de base granular y una subbase. Y los coeficientes de drenaje, de igual forma, uno es como un coeficiente de drenaje ideal, y 0,9 es considerando que va a tener eh, condiciones de humedad y sí, precisamente estar en contacto con niveles de saturación y de humedad, y qué tan fácil evacúa el agua este tipo de capas. Entonces, normalmente las capas de base y subbase se castigan un poco con 0,9. Y aquí vamos a poner los espesores, que en este caso eran 20 centímetros y 30 centímetros. Entonces, haciendo la conversión de los 20 centímetros a pulgadas, tenemos 7,87, y los 30 centímetros a pulgadas son 11,8, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la confiabilidad, que también es
dependiendo del tipo de vía que se va a utilizar. En este caso es una calle local, residencial, eh, tiene una confiabilidad de 80-85% y un módulo de subrasante que en la presentación teníamos que es un CBR4 que, de nuevo, con más detalle podría explicarlo, pero se puede sacar el equivalente en módulo resiliente multiplicando por 1500 y tendríamos 6000 de libras por pulgada cuadrada de módulo resiliente. Aquí lo que acabo de hacer, aquí dice es, el cálculo del análisis para el asfalto se realizó de forma exitosa. Lo que está haciendo acá es calcular cuántos ejes va a soportar este pavimento y le damos guardar. Ya este está aquí incluido el pavimento flexible del cual queremos hacer un diseño equivalente. Aquí vamos a poner cuánto es la cantidad de porcentaje de losas que al final de la vida útil se van a permitir agrietamientos y estos en realidad son eh, muestras del deterioro normal de un pavimento rígido a lo largo de toda su vida útil, ¿verdad? De los 20 años. Eh, y luego vamos a seleccionar que queremos un concreto de juntas planas, o sea, de un concreto, una losa de concreto estándar, convencional. Y acá vamos a poner que tenemos un concreto de una resistencia de 597 PSI, que es alrededor de 42 MR, que esos también son parámetros específicos de las propiedades del concreto. Y vamos a tener una capa de base granular. Para esto, mm, habíamos propuesto que para el pavimento rígido vamos a también plantear una base granular de 20 centímetros. Entonces ya habíamos hecho la conversión. La herramienta aquí nos calcula una, uno de los factores que se utiliza también en la metodología ASHTO, que es el valor K compuesto que toma en cuenta la subrasante y la base que tiene encima del pavimento para poder hacer el diseño y lo castigamos por una pérdida de soporte. En este caso voy a utilizar la mitad. Hay unos nomogramas que permiten saber por el tipo de material cuál es la pérdida de soporte que va a tener a lo largo de su vida útil. Pero en este caso voy a poner la mitad como castigándolo por la pérdida de soporte que va a tener la losa respecto a la base que tiene debajo. Y con esto termino la inclusión de todos los factores de diseño. ¿A qué voy con esto? Ya en la siguiente imagen vamos a ver el resultado, ¿sí? Eh, ¿Cuánto me tomó? No sé, tal vez sí unos 5, 8 minutos mientras les estaba mostrando cómo realizarlo. Y ya tenemos un resultado de un pavimento de 5,41 pulgadas, 5,41 pulgadas por 2,54, que son aproximadamente 13,7 centímetros, que redondeados son 14 centímetros. Entonces, este resultado que les había puesto en la imagen de la presentación, ¿verdad? Que está acá, se obtuvo con un diseño de un pavimento equivalente de forma rápida, ágil, en menos de 10 minutos, eh, claramente teniendo la experiencia de saber cuáles son las propiedades de los materiales que se van a utilizar, ¿verdad? Eh, y se puede ahora sí comparar estos dos pavimentos en un análisis de costo de ciclo de vida, ¿verdad? Estos dos pavimentos nos garantizamos que están diseñados para soportar las mismas cargas en toda la vida útil, ¿sí? Eh, Tengo aquí otros ejemplos, pero bueno, van a quedar para ustedes en la presentación, porque creo que no nos da tiempo de cubrirlos ahorita, hacerlos nuevamente, pero es el mismo procedimiento. Se toma, por ejemplo, en este caso, una calle un poquito más pesada, una calle secundaria a una vida útil de 25 años y se tiene una propuesta de asfalto que tiene 8 centímetros de carpeta, 20 de base y 40 de subbase. Eh, ¿Esto a qué va a ser equivalente? Y aquí quiero también nada más resaltar esto. Yo hice el diseño y el equivalente me dio en eh, precisamente 16 centímetros de losa de concreto y 20 centímetros de base granular, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre este y el anterior? Vean que son 5 años más de vida útil, ¿verdad? 5 años más de vida útil, un tránsito mayor que
claramente la calle colectora tiene unos parámetros de tránsito más pesados que una calle residencial, ¿verdad? Eh, y el asfalto en sí, para poder soportar esos 5 años de vida útil extra y un tránsito mayor, el pavimento flexible subió de 5 centímetros a 8 la carpeta, o sea, hay 3 centímetros más de carpeta asfáltica, y además subió 10 centímetros de la base granular, lo cual también implica pues una excavación de 10 centímetros adicional. ¿A qué voy con esto? El pavimento rígido con su losa de concreto, con solamente aumentar 2 centímetros, eh, hizo la misma compensación para soportar los 5 años de vida útil y el tránsito más pesado en este segundo ejemplo. Ahora, claramente, ustedes me podrían decir, obviamente no son lo mismo, no va a valer lo mismo 2 centímetros de concreto que 3 centímetros de asfalto, pero son este el tipo de cosas que demuestran que la losa de concreto en sí tiene una gran capacidad de soporte y con tan solo que se aumente 1 centímetro, aumenta el periodo de vida útil del pavimento de forma directa y el nivel de tránsito que puede soportar. Entonces, no estamos esperando obtener ese tipo de diseños de losas de concreto de 20, 30 centímetros que son simplemente exageradas, que son para rutas de muy alto tránsito, como por ejemplo Ruta 1, que sí tenía diseños de 26, 27, 28 centímetros, dependiendo de las zonas, en la troncal principal, pero también tenían las marginales, por ejemplo, calles de losas de 16 a 18 centímetros. Entonces, estos son los tipos de espesores que uno podría estar esperando para pavimentos municipales, que son mucho más comparables contra estos pavimentos flexibles eh, que pueden ver acá, ¿verdad? Y tengo otro ejemplo, por ejemplo, perdón, la redundancia, para un pavimento mucho más pesado, con 10 centímetros de asfalto, 25 de base estabilizada, esto ya es semi-rígido, y 50 de base granular, y el equivalente en pavimento rígido, que esto ya es una calle principal, digamos, importante, ¿verdad? Pero vamos a dejar el ejemplo por ahí. Entonces, resumiendo este punto número 2, que es el diseño de pavimentos equivalentes, se pueden hacer desde cero con los parámetros del proyecto, tanto un flexible y rígido, y comparar los diseños obtenidos. Y se pueden hacer también, si ya se tiene un pavimento flexible, la conversión a un pavimento rígido, con los datos de esas capas, sus materiales y lo que nosotros proponemos para el pavimento rígido de utilizar, qué materiales de concreto y qué materiales de capa de base y su espesor. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos dos diseños, ¿cómo es la forma correcta de compararlos? Y eso nos lleva al punto 3. Y ya el punto 4 que vamos a llegar es solamente lo de preguntas, entonces ya estamos cerca de terminar, pero este es bastante importante, este análisis de costos en el ciclo de vida, o en sus siglas en inglés, el CCA, porque no puedo simplemente llegar y comparar cuánto me cuesta este hacerlo ahorita, cuánto me cuesta este otro hacerlo ahorita, y tomar la decisión con base en eso, porque los tipos de pavimento, por su naturaleza, tienen diferentes necesidades de mantenimiento, tienen diferentes necesidades, digamos, atributos de servicio que van a dar a los usuarios, eh, y todo esto se tiene que tener en cuenta dentro de un análisis íntegro que se conoce como análisis de costos en el ciclo de vida, porque un pavimento no lo estamos haciendo ya y nos desentendemos de él por 20, 30 años, aunque pasa, ¿verdad? Pero no debería, sino que es algo que tenemos que cuidar para garantizar que su vida útil se llegue a cumplir con el nivel de servicio que estamos diciendo a los usuarios. Y eso es muy importante. Entonces, ¿qué se toma en cuenta entre un análisis de costo de ciclo de vida? Es costo inicial, sí, pero también qué costos de mantenimiento me va a tener el pavimento, qué nivel de operación le está dando a los usuarios. Y aquí va mucho el tema de, incluso un análisis de ciclo de vida muy detallado tiene incluso temas de consumo de gasolina para los usuarios, mantenimiento de vehículos de los usuarios por el nivel de deterioro que se va presentando del pavimento, ¿verdad? Consumo energético por iluminación
porque no es lo mismo, digamos, la iluminación de vías en concreto, de vías en, en superficies de asfalto oscuras, entre otras cosas, ¿verdad? Eso en el mundo ideal de un análisis full que se debe realizar. Se toman en cuenta esos costos y se usa una fórmula económica para traerlos a valor presente. Entonces, no es lo mismo que yo tenga que gastar 10 millones en 5 años que gastar 10 millones en 15 años. Entonces, con la fórmula económica y la tasa de descuento se trae a valor presente ese costo que se va a tener en el futuro y se analiza actualmente cuál es la mejor alternativa, pero ya comparando todos estos costos futuros. Ahora, está claro que poder determinar cuánto más o menos va a gastar un usuario o todos los usuarios en mantenimiento, en gasolina, etcétera, es muy complejo, pero al menos sí se puede tener en cuenta qué mantenimiento se le va a dar al pavimento eh, en el futuro. Entonces, yendo un poco más a detalle, los costos iniciales, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener un diseño equivalente, ¿verdad? Y hacer un análisis de las cantidades que necesitamos para cada tipo de pavimento y los costos unitarios de esas cantidades. Con eso tenemos el costo de construcción inicial, ¿verdad? Seamos una desarrolladora que está haciendo un proyecto en un condominio que tiene 2 kilómetros de calles internas o una municipalidad que está evaluando la reconstrucción de un camino, ¿verdad? Tenemos ese costo inicial. Ahora, tenemos que tener en cuenta cuál es la política de mantenimiento que se le va a dar a ese pavimento. Idealmente debería cada proyecto tener una frecuencia de actividades que se van a ejecutar y qué actividades se van a hacer y qué costo tiene cada una de esas actividades. Entonces, por ejemplo, en el caso de pavimentos eh, flexibles, qué sellado de grietas, qué bacheo, qué eh, reconstrucción de parches completos o sobre carpetas, por ejemplo, en pavimentos flexibles. Y en pavimentos rígidos también tenemos sellado de juntas y grietas, desportillamientos, reparaciones de espesores parciales o totales, y ahí también otro gran tema que es manuales de mantenimiento de pavimentos y cómo detectarlo, qué lo ocasionó y aparte de qué lo ocasionó, cuál es la mejor forma de trabajar este mantenimiento, ¿verdad? Una vez se tienen esas políticas de mantenimiento, se debe también tener en cuenta un periodo de análisis. Y aquí algo importante a destacar es que las metodologías normalmente sugieren más de 15 años del análisis y nosotros en Costa Rica para carreteras grandes se han tenido siempre en cuenta 20 años, pero es un limitante que nos estamos poniendo a nosotros mismos y hay países o otras latitudes que toman en cuenta proyectos de 30 años, 40 años, porque al final este es un periodo de inversión en el que se está teniendo en cuenta todos los gastos que están aplicándose en ese gran periodo, ¿verdad? Entonces, normalmente aquí utilizamos 20 años, pero ¿por qué no poder utilizar 25 años, 30 años para este periodo de análisis? Y con una herramienta poder hacer esta comparativa. Aquí atrás salía una imagen de una herramienta que es HDM4, que es una herramienta que toma en cuenta todo esto, los diseños y las políticas de mantenimiento, costo de los usuarios y demás, y da un resultado de una fórmula económica para comparar en la actualidad esos dos pavimentos. Pero también se puede hacer con Excel. Excel, la verdad es que es bastante útil, ágil y hace de forma sencilla cosas que nosotros mismos podemos programar. De hecho, ahorita les voy a mostrar una hoja en la cual se puede realizar este tipo de comparativa. Y aquí es un poco redundando en los pasos, que es realizar el diseño de pavimento, calcular costo inicial, establecer la estrategia de conservación, poner los costos actuales en ese año establecido, traerlos a valor presente con la fórmula de fórmula económica, sumar esos costos totales y obtener los costos
de vida, de total para la vida útil del pavimento. Ese costo es el que se tiene que comparar versus el del otro pavimento. Entonces, para las dos alternativas que tenemos, hacemos lo mismo. Eh, Costo inicial, mantenimiento y en valor presente cuánto me cuesta y lo mismo para este otro lado. Costo inicial, mantenimiento y cuánto me cuesta. Y ahí se pueden evaluar y tomar la mejor decisión. ¿Qué es lo que se conoce y es claro que pasa, por ejemplo, con los pavimentos de concreto? Las curvas de mantenimiento son menos pronunciadas, no están esos dientes, entonces el concreto en sí requiere, no es que no requiera mantenimiento, sí requiere mantenimiento, sino que requiere para recuperar ese índice de servicio de la estructura menores costos de mantenimiento como sellado de juntas y grietas, ¿verdad? Con eso el pavimento se mantiene muy, muy bien y hay muchos ejemplos de pavimentos que municipalidades como por ejemplo Puriscal, Desamparados, que han hecho hace ya años pavimentos rígidos, y sé que, bueno, en Cartago deben haber también muchos ejemplos que duraron mucho tiempo sin necesidad de mantenimiento, lo cual no es correcto. Tienen que dárselo mantenimiento, pero sin pedir y los usuarios, y aún dándole a los usuarios un nivel de vida útil, perdón, un nivel de servicio aceptable. Otro ejemplo, que es la carretera que va hacia, desde Limonal, ¿verdad? Este, hacia cruzar hacia la península de Nicoya. Eh, Esta calle se construyó, si no estoy mal, en el 99, ¿verdad? Ya tiene 26 años de construida y es una de las calles que se le dio muy poco mantenimiento y incluso con problemas que tuvo de hundimientos en algunas partes, de temas de la subrasante que no, en su momento no se había hecho de la mejor forma o que tuvo problemas por humedades y demás, aún así da un índice de servicio y no es una calle con la que quede intransitable después de un periodo largo de tiempo. Asimismo, otros ejemplos. El asfalto, lo que estoy diciendo es, funciona distinto y hay que tenerlo en cuenta dentro de este análisis de ciclo de vida. Se requieren niveles de mantenimiento mayores por el funcionamiento en sí del pavimento. Es un pavimento que tiende a sufrir niveles de deterioro de las capas inferiores con mayor aceleración, por cómo se distribuyen las cargas de forma vertical, y deben tenerse en cuenta estas políticas de mantenimiento para saber al final cuánto me va a costar, porque si yo pensaba que lo voy a hacer en pavimento flexible porque me cuesta esto en el costo inicial versus un pavimento rígido que me cuesta esto otro, pero al final a los 5, 6, 8 años, ya el mantenimiento que le he dado a este me implicó muchísimo más costo de lo que pudo haberme significado hacer este y despreocuparme de un mantenimiento intensivo, ¿verdad? Eso es alineado en cuanto a los ciclos de curvas de mantenimiento y deterioro. Ahora, ¿en dónde se ha visto esto en Costa Rica? Realmente en las licitaciones de Ruta 1, pero voy a mostrar aquí la siguiente diapositiva, tal vez es muy cargada, pero al final lo importante es que utilizaron un software, el HDM4, para hacer la comparativa entre los dos tipos de pavimentos. Después de que se utilizó el software, se llegó a una ecuación económica cuando un oferente quería participar con un pavimento rígido en concreto y otro cuando otra fórmula para los que iban a ofertar en asfalto. Y se ponía dentro de la ecuación y se comparaba estos costos que estaban dando las ofertas que hacían los contratistas. Eh, Al final, una oferta en pavimento rígido podía ser incluso 5,8 millones de dólares más alta que una de pavimento flexible, que aún así iba a ganar. ¿Por qué? Porque por todo el costo de mantenimiento futuro y el costo de los usuarios y demás que se estaba teniendo en cuenta dentro de la comparativa, eh, hacía que la oferta ganadora, aún siendo 5 millones de dólares más cara en esta ruta, ganara el concreto. Ahora, estamos hablando de un proyecto bastante largo, ¿verdad? De millones de dólares, pero todo esto se reducido a escalas más pequeñas, también se pueden hacer unos análisis. Y ya se los voy a mostrar. El ejemplo de Barranca San Gerardo es muy similar.
Es un proyecto en el que se tuvo ecuaciones distintas para comparar ambas alternativas y igual había una diferencia en costos iniciales que permitía a la oferta de concreto estar poco por encima. ¿Ok? Lo que esto no quiere decir es que siempre el concreto va a ser un costo más alto que el pavimento flexible y esto es una concepción que se tiene no necesariamente correcta. Veamos otro ejemplo más local. Un ejemplo, eh, este ejemplo creo que tiene ya eh, algunos años, pero el punto al que va es el siguiente. Lo que les acabo de mencionar de cuánto se tiene que considerar el mantenimiento de los pavimentos flexibles y cuál es el año de inflexión en el que si el proyecto en el año cero de construcción me estaba costando más un pavimento rígido, era más caro un 10 o en este caso un 11%, eh, la línea roja es el pavimento rígido y la línea azul es el pavimento flexible. Vean que inicia más arriba el pavimento rígido. Esto estaba siendo un 11% más costoso de entrada, solo en costo inicial. Sin embargo, al proyectar los costos de mantenimiento que se iban a tener, en este caso, la política que se había establecido, ¿verdad? Con un bacheo del 0,5% cada año y una carpeta de nivelación en el año 4, en el año 7, en el año 13, 16, 19 para el pavimento flexible con una reconstrucción en el año 10. Y si tenemos en cuenta para el pavimento rígido, que era sellado de juntas y grietas y atención de desportillamientos y demás, en el año 5, bueno, en el año 4, más bien, ya había un año de inflexión en el que el costo de mantenimiento del pavimento flexible superaba el costo acumulado del pavimento, manteniendo estos alternativas que son, lógicamente, como ya vimos, comparables pavimentos equivalentes. Entonces, esto es lo que hay que considerar y lo que, pues, el ICIC también está queriendo que se conozcan las buenas prácticas de cómo hacer el análisis económicos de proyectos de infraestructura para comparar en todo el largo de la vida útil de los pavimentos, ¿verdad? Hay otros ejemplos que con costos unitarios que ustedes pueden calcular, incluso se llegan a tener pavimentos que necesitan carpetas asfálticas altas con bases estabilizadas y un nivel de subbase importante, que no es raro demostrar de que se pueden hacer pavimentos rígidos equivalentes de menor costo inicial de entrada. Y aquí en Costa Rica se pueden ver ejemplos y también se pueden ver ejemplos en otras latitudes, por ejemplo, en Chile es un país que ha construido mucho pavimento rígido, Uruguay también con losas optimizadas en las cuales reducen el tamaño de los losas y se hacen más cortes, pero el espesor de las losas disminuyen y todo esto es algo que se puede aplicar hoy en día aquí. En El Salvador también hay mucho pavimento rígido, en Panamá también hay mucho pavimento rígido que no se construye por gusto y porque hay recursos ilimitados, sino que haciendo el análisis correcto, se llega a la conclusión de que el pavimento es la mejor decisión en cada proyecto en específico. Como les digo, se tienen que evaluar estos escenarios. Ahora, ¿cómo hacer la comparativa? Esta hoja que les vamos a enviar junto con la presentación es una forma sencilla de hacerla. Ponemos una hoja de Excel con los costos iniciales, ¿verdad? Tanto para el pavimento en la superficie de concreto como en la de asfalto, una tasa de interés, de inflación y descuento que se mantienen, digamos que, constantes. Y lo que hay que variar son los números que les dejo en rojo, que son los costos unitarios que ustedes manejan, las cantidades según el tipo de proyecto que se está diseñando. Entonces, si ya se obtuvo el diseño equivalente en flexible y en rígido, se pueden calcular los volúmenes de carpeta asfáltica, de base granular, de subbase y lo mismo de la losa de concreto. Y se ponen acá esas cantidades, costos unitarios, y nos da un costo inicial total. Y luego se establece una política de mantenimiento. Entonces voy a decir al año 5, al año 10, 15, 20, 25, para el concreto voy a hacer esto.
¿Cuánto es el costo unitario de hacer eso por metro cuadrado? ¿Y a cuántos metros cuadrados estimo hacerlo? Que eso se puede sacar con porcentajes que se va a atender. Digamos, se va a atender el 5% de juntas y sello de juntas y grietas, o el 10% o el 20%. Lo mismo para el análisis del flexible, se ponen las políticas de mantenimiento que se tienen establecidas y hay ya instituciones que tienen claro qué necesidades tienen de hacerlas. Y al final la hoja lo que hace es una suma en costos, valor presente, de esos costos entre una alternativa y la otra para poder tomar la decisión. Este es uno de los Exceles que se les va a compartir para que ustedes lo tengan por ahí. Eh, ya con esto voy terminando. Hay un ejercicio propuesto que pueden realizar. Estos son pavimentos equivalentes que se había hecho para una municipalidad en algún momento, eh, con una carpeta de 8 centímetros, una base granular de 20 y una subbase de 40, versus una losa de concreto de 17 centímetros, base de 20 y básicamente en la hoja de Excel, lo que hay que establecer son estos parámetros de entrada de las cantidades. Ya se las voy a mostrar por acá. Eh, entonces, para la opción de concreto, tenemos la longitud del proyecto, el ancho de vía, una tasa de descuento, el diseño obtenido, ¿verdad? Y para el pavimento en asfalto también tenemos lo mismo y el diseño obtenido. Acá, variando los números en rojo, ponemos los costos unitarios y las políticas de mantenimiento en los años, ¿verdad? Y a esto al final nos va a dar una diferencia de costos en el análisis de costos del ciclo de vida del pavimento en general. Eh, Esto es una hoja que les queda por ahí también para que lo puedan utilizar. Bien, si gustan con esto podemos ya pasar a la parte de preguntas. Ya hablé creo que más de una hora. Entonces, espero que tengan algunas consultas, y con mucho gusto vamos a tratar de evacuarlas. Bueno, muchas gracias, Cristian. Habíamos indicado que si durante la presentación tenía alguna duda, inquietud, la anotaran en el chat. Déjeme revisar. Parece que no hay anotaciones, pero si alguno tiene interés en hacer alguna pregunta, pues este sería el momento para habilitarlo a preguntas y respuestas. También les recuerdo que en el chat de la sesión he anotado un link en donde se procede a anotar o registrar la asistencia en el taller, si me hacen el favor. Adelante, María Margarita. Muy buenos días, saludos. Yo soy regidora propietaria en el Huarco, muy agradecida. Mi área profesional no es precisamente la ingeniería, pero aún así aprecio mucho este gran esfuerzo y felicitarlo porque bastante claro, ¿verdad? En medio, ya les dije, de desconocimiento técnico, pero muy agradecida porque sí logré comprender en un alto porcentaje sus explicaciones. Me alegra saber que cuentan en el área ingenieril con herramientas tecnológicas de punta y que colaboran y complementan los conocimientos, la experiencia de nuestros profesionales. Muchas gracias por estos procesos de conocimiento, de capacitación que benefician el mejor procesamiento, ¿verdad? De la información y por supuesto que impacta en el desarrollo de los proyectos comunales de una mejor forma con la optimización de los recursos. Que tengan todos muy buen día y por supuesto que quedaré expectante al resto de capacitaciones que a través de la Federación Municipal nos han compartido. También a don Gerardo extenderle gratitud por esta oportunidad de aprendizaje y estamos respaldando desde los consejos municipales, sin duda alguna,
todos los esfuerzos que se hagan para mejorar sus herramientas y todo lo que conlleve mejoras en las gestiones que ustedes tan valiosas realizan en nuestro país. Gracias. Muy amable, doña Margarita. Muchas gracias. Este, Solo para complementar ese comentario de doña María Margarita, Cristian, el software es una herramienta de uso libre, no requiere ningún tipo de licenciamiento, ¿verdad? Correcto, así es. Así es. Entonces, reafirmando eso que dice doña Margarita, es una herramienta que está al servicio y al alcance de todos. Igual, no dudo en comunicarles y en indicarles que el instituto se mantiene siempre con la puerta abierta para apoyarles y guiarles en cualquiera de estos ejercicios. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, comentarios por acá en el chat. Muchas gracias, excelente información. Me parece muy buena opción para las municipalidades. De mi parte, todo claro. Gracias por la presentación. Muy interesante la implementación del software. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Les recuerdo que la presentación podemos compartirla vía PDF y la presentación quedó grabada o está siendo grabada para su consulta también posterior. Más preguntas, nos quedan unos 10 minutitos de la sesión. O si alguien quiere compartir alguna experiencia que haya tenido también, eso podría ser valioso. Porque aquí dice Oscar. ¿Por qué medio van a compartir la presentación? Es por correo electrónico. Podemos compartirla. Pueden escribir, ya les voy a anotar, pueden escribir, solicitar presentación al correo info@isic.com. Y también yo estoy capturando dentro de la lista de asistencia su correo electrónico. También la podemos hacer llegar en forma general a quienes anoten su correo. ¿Alguien que quiera compartir alguna experiencia de proyectos? No sé, tal vez doña Carla, si podría tener la palabra para Claro. dar algunos comentarios. Bueno, no, como inicialmente usted introdujo, doña Carla, este es un esfuerzo que estamos haciendo desde la federación en, en hacer estos convenios, ¿verdad? Que tenemos este convenio con el instituto. Y bueno, y la idea de todo esto es que, digamos, en la parte técnica, ¿verdad? Lo que tiene que ver con este tipo de gestiones puedan tener facilidades, puedan tener contacto a través de la federación con el instituto para que puedan tener pues capacitaciones también, puedan ser, tener guía, información y sobre todo pues tener esa estrecha relación con el instituto, ¿verdad? Que eso es muy importante. Entonces, este primer taller pues es muy importante porque la información que se brindó es pues, como ustedes vieron, muy avanzada tecnológicamente y demás, y se requiere también el apoyo de las municipalidades. Entonces, yo incentivo, ¿verdad?, para que si estuvieron en esta capacitación lleguen la información a sus jefaturas, a la parte administrativa, a consejos inclusive, para que también tengan opciones en toma de decisiones respecto a, por ejemplo, presupuestar algún porcentaje para empezar a trabajar el tema de concreto, pavimento en ese sentido, ¿verdad? Y, y que puedan también apoyarse en una herramienta más que la federación, pues a través de los convenios que hemos estado realizando, puedan tener mayor margen de maniobra, de gestión, y apoyarse con más herramientas. Básicamente, también agradecerles la presencia, ¿verdad? Y esa era mi participación en este momento. Muchas gracias, Gerardo. Claro que sí. Aquí Oscar nos escribe. Muchas gracias. ¿Existe más información sobre la aplicación de software? Cristian.
Sí, correcto. Vamos a ver, esta herramienta es de uso gratuito y ahí tiene una parte de ayuda y de soporte, ¿verdad? Em, de igual forma, hay otras metodologías y otros software que se pueden utilizar para hacer el diseño de pavimentos rígidos. La Ashton 93 es la más conocida y es la, digamos, que tiene más trayectoria. Em, Anteriormente, o sea, anteriormente he impartido algunos cursos también al respecto, pero sé que el ISIC va a poderlos apoyar. Si ustedes tienen alguna consulta de cómo implementar esas metodologías, perfectamente lo podemos hacer para darles apoyo en que puedan generar incluso ya el diseño final de un pavimento rígido y que esté respaldado para en caso de sacar alguna licitación o que se quiera tomar la decisión de construir ese tipo de pavimento o compararlo junto con otro. Entonces, em, vamos a ver, mucho del tema de aplicación de estos softwares es de práctica y de meterse a estudiar cada uno de los pasos, cuáles son las mejores opciones a tomar en cuenta de forma técnica para poder hacer los inputs correctos. Y si hay alguna necesidad específica, les podríamos apoyar con gusto. Claro que Buenas, sí. Adelante. mi nombre es Álvaro Gutiérrez Solano, regidor de la Municipalidad del Cantón de Oriamuno. Primero que todo, un agradecimiento a la Federación de Municipalidades por esta oportunidad que nos da de conocer otras metodologías con respecto a carreteras y vías nacionales y locales, cantonales, que es lo más importante. Don Cristian, excelente la charla, muy educativa, muy clara sobre todo. Y esperando más capacitaciones en el futuro. Yo espero que en la próxima pues haya más gente que se incorpore. De mi parte, satisfecho con la del día de hoy. Creo que me llevo una gran enseñanza que por supuesto voy a tratar de ponerla en práctica en nuestra municipalidad y sobre todo con nuestro ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Así es que agradecidos de verdad con todos por el espacio, por el ratito y nos veremos en un futuro. Muchas gracias. Las gracias a usted, don Álvaro. También esto, como dijo Cristian, es una pincelada. Recuerden que en el software él abrió tres ventanillas. Hay posibilidades de diseñar de cero. Entonces, cuando tengan un proyecto nuevo, podríamos iterar la comparación de soluciones equivalentes. Cuando tengan una rehabilitación, también existe la posibilidad. Y hay una que no vimos que son sobre capas, que también es un método de mantenimiento que consiste, por decirlo de alguna manera, entre comillas, sobre carpeteos con concreto, o sea, recarpetear con concreto, poner una losa de concreto encima de una estructura de pavimento para prolongarle la vida útil y darle nuevas prestaciones de servicio. Entonces, hay un mundo de posibilidades y como decía don Álvaro, pues aquí quedaríamos en la mejor disposición de colaborarles para explorar todas las oportunidades que al final solo tienen un objetivo, que cada colón se invierta de la mejor manera en los proyectos viales. Y vamos a ver, Gerardo, ¿se podrá tener el contacto de don Cristian? Claro que sí, les vamos a compartir el contacto de don Cristian. Y ya ahí está Cristian, de hecho, ya lo puso. info@rochapedraza.com al correo y al 8702-9308 su teléfono. También por medio del instituto, por medio del correo de info@isic.com, cualquier solicitud en forma inmediata nosotros la canalizaríamos con Cristian. Bueno, yo creo que para ir cerrando la sesión y ser puntuales al inicio y también al final de la misma, agradecer a todos su participación el día de hoy, a Cristian sobre todo por su clara y amplia exposición, por el material de apoyo que nos facilita y que queda a disposición de todos ustedes. Les recuerdo que el instituto también está en este momento en la organización de un congreso iberoamericano sobre pavimentos y pisos. Será el 16, 17 y 18 de julio. El 16 es
un taller sobre análisis de costos de inversión inicial, casos de éxito en América Latina. Es una actividad importante que complementa esta actividad, por eso quisimos hacerla antes para que su información también les permitiera tener un nivel de validación o de nivelación inicial. Entonces están cordialmente invitados a estas actividades y nosotros seguiremos publicando y trabajando con la federación estos planes de formación. Bueno, con esto les doy las gracias, yo me despido y le cedo el micrófono a Cristian ya para el cierre final. No, muchas gracias. Igual como les puse en el mensaje en el chat, muchas gracias a todos por la atención, por el tiempo. Espero que haya sido de utilidad, que le puedan sacar provecho a esto en el fin común, que para mí es algo muy importante y es hacer el mejor uso de los recursos públicos, privados, para el bien de la sociedad, el bien común. Y gracias a LISIC por la oportunidad de compartir estos conocimientos y ahí estamos a la orden para cuando se necesite. Bueno, muchas gracias a vos, Cristian. Les recuerdo que la sesión será publicada en la página y ya compartiremos a los correos registrados en la lista de asistencia la presentación. De mi parte, muchas gracias y que pasen un excelente Gracias. día. Hasta Gracias, luego. Cristian, Gerardo. Con gusto. Muchas gracias, Gracias. buenos días. Hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes. Adiós, buenos días.